Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video del curso taller Narrativas Lúdicas. Soy Mónica Cac, ustedes ya me conocen, y aquí estoy para esta segunda entrega del módulo 2. Módulo que viene acompañado entonces de este video donde expongo el tema, de textos, de algunas palabras que hacen el glosario, enlaces a otros links y actividades o trabajos de anclaje. Bien, después de haber visto el primer video, puede ser que si no han participado del taller y no tienen familiarización con el tema, se estén preguntando, ¿y entonces qué son las narrativas lúdicas? No es fácil definir qué son las narrativas lúdicas porque ustedes tienen que tener en cuenta que cada campo, cada ámbito de acción donde se las utilice, las puede llegar a estar definiendo de otra manera. Así como ustedes la escuchan, el concepto narrativas lúdicas, me imagino que tal como pusieron en las actividades de anclaje del video anterior, del módulo anterior, les suena a historias que se juegan. Entonces vamos a estar haciendo en esta nueva entrega ir tratando de construir una posible definición. Veamos, las narrativas lúdicas sí son un interrogante. ¿Qué son en sí mismas las narrativas lúdicas? Y podemos decir que son relatos o historias que pueden ser reales, recreados o ficcionales, que se encarnan, se vivencian, se recrean y se vivencian, se construyen o elaboran y se vivencian. ¿Y por qué digo todo el tiempo vivencian? Porque fundamentalmente las narrativas lúdicas son relatos o historias que se juegan. Buscan promover la inmersión de las y los participantes a través de la interacción. Y estas dos palabras, inmersión e interacción, van a ser nodales en la construcción de estas propuestas atravesadas por narrativas lúdicas. Yo quiero aclarar con esto porque en el nivel inicial, sobre todo en la recreación, tenemos mucha trayectoria en esto de utilizar como recursos las historias o los cuentitos. Pero vamos a detenernos en pensar que las narrativas lúdicas no se quedan en la escucha, no son historias que se quedan en la escucha del relato o en completar una historia, aunque puede incluir actividades de ese tipo. Cuando uno trabaja con propuestas didácticas creativas, transversalizadas o atravesadas por narrativas lúdicas, una de las propuestas para la interacción, y escuchen bien porque ya estoy como adelantándome, espoliando el concepto de inmersión, interacción, una de las actividades que requiere la interacción para ser tal y generar inmersión puede ser la escucha del relato o el completar una historia. Pero así como no transcurren, no son cuentitos que se cuentan para motivar o recursos disparadores, no, son algo más complejo. Y así como no son cuentitos, tampoco son teatralizaciones, no es la teatralización de una historia o la dramatización de una historia, aunque también puede incluir que una narrativa lúdica requiera de un taller de dramatizaciones o requiera que se ponga en juego dramático alguna parte de la historia para desentrañar algo. Las narrativas lúdicas, como historias que se juegan, no son proyectos lúdicos grupales concretamente como o desde donde, al igual que desde donde nacieron. Ya avanzó el concepto, si no estaríamos hablando del mismo concepto. Y no. Los proyectos lúdicos grupales tenían que ver, como por ejemplo, y les voy a poner más adelante algunos ejemplos, en algún momento con un grupo de niños decidimos hacer una película.
con dos grupos y decidimos hacer películas. Y bueno, eso fue un proyecto lúdico grupal, hacer una película. Una fue sobre los Power Rangers y otra fue sobre Alibaba y los 40 ladrones. Bien, esos eran nuestros proyectos lúdicos grupales. Las narrativas lúdicas le suman a esto, lo vamos a ver más adelante, pero lo voy anticipando, que tienen que acontecer sucesos, problematizaciones, conflictos que se abran a la participación del grupo con el cual estamos trabajando. Entonces, no alude directamente a la realización de proyectos, aunque para la intervención en ese relato, en esa historia, a veces pueden ser necesarios que el grupo realice un proyecto. Por ejemplo, si se sucede un misterio que un niño cuenta la historia o cómo la venimos llevando. Un niño tiene miedo de levantarse porque ve un gran elefante en una pared. Entonces alguno de los chicos dice, por ejemplo, debe ser una sombra. La maestra, el maestro, el coordinador, el facilitador puede decir, ¿se animan a que probemos a ver si es eso lo que puede pasar en la historia? Y entonces la narrativa lúdica se abre a la realización de un teatro de sombras que puede ser un proyecto que proponga hacer el docente, la docente, al grupo de niños, que es una sombra, tendrían que investigar cómo se producen las sombras, cómo podemos hacer un teatro de sombras o proyectar cosas para ver si lo que ve determinado personaje en una narrativa lúdica es una sombra o efectivamente es un monstruo o lo que se haya imaginado, un elefante. Las narrativas lúdicas son relatos e historias que buscan promover la inmersión. La inmersión tiene que ver con la participación, pero con ser parte de esa historia que no solo se cuenta, sino que al ser parte lo que yo hago incide en el abordaje, en el tratamiento de la información, del contenido de esa historia. Las narrativas lúdicas, en tanto son relatos o historias, poseen una estructura narrativa. Por eso no podemos decir que los proyectos lúdicos grupales son concretamente narrativas lúdicas. Son proyectos, pero no tienen una estructura narrativa. Esto es un avance que hacemos sobre los proyectos lúdicos grupales. Que las narrativas lúdicas, las propuestas transversalizadas por narrativas lúdicas puedan incluir proyectos lúdicos grupales, totalmente. Vamos despacio. La estructura narrativa a la que me refiero es que estas historias o relatos que se cuentan, que se recrean, que se construyen, tienen que tener una localización, una contextualización espacio-temporal. Pasan en algún lugar en algún momento. También es como parte de esta estructura narrativa, estas narrativas tienen personajes. A veces los personajes son otros que no son los miembros del grupo, pero otras veces son los mismos miembros del grupo a los que van construyendo una historia, sintiéndose y haciéndose y proponiéndose como personajes de la misma. Ellos, los docentes, las docentes, o entre todos lo van haciendo. Este es el caso, por ejemplo, de cuando yo apelé a un recurso, como era el libro Las bicis del sol, ahora no lo tengo a mano. Las bicis del sol trata de un pueblo meristemo en el cual un grupo de chicos va viviendo situaciones. Los primeros capítulos los leímos, los accionamos, interactuamos con lo que pasaba en esos capítulos. Pero a partir del tercer capítulo, el capítulo lo empezamos a inventar entre todos. Y ese capítulo se iba abriendo a la realización de determinadas circunstancias. Como por ejemplo, en un capítulo lo que pasó fue que, si no me acuerdo mal,
el capítulo trataba de una biblioteca, que los chicos iban a la biblioteca en busca de una historia que dé miedo, porque tenían un campamento nocturno. Esto les pasaba a ellos. Ellos mismos, conmigo como docente y con los demás profesores, nos íbamos a ir de campamento y ellos querían llevar una historia de miedo. Cuando yo propongo continuar con Meristemo, pregunto, ¿de qué se va a tratar el capítulo de hoy? Y ellos me dicen que los chicos entran a la biblioteca buscando una historia de miedo. No les voy a contar ahora todo. Entonces, solamente les digo que eso se abrió a una conversación, a una comunidad de diálogo filosófico, donde pusimos en juego qué es el miedo y si para todos el miedo es lo mismo. Esto lo digo porque ya les estoy mostrando con esto también que las narrativas lúdicas también pueden alojar propuestas de diversos campos, de diversas áreas, como ser en este caso la filosofía con o para niños. Bien, sigo. Como estructura didáctica, las narrativas lúdicas conllevan una contextualización espacio-temporal, personajes reales, ficticios, principales, secundarios, y conlleva una secuencia. Las narrativas lúdicas tienen una introducción, tienen un nudo compuesto por varios sucesos y tienen un desenlace. Ahora bien, estas narrativas lúdicas, para ser tales, para promover lo lúdico, estas historias, para promover lo lúdico, que es ir en busca de la construcción de sentido, ¿sí? Para eso les voy a sugerir que lean el texto de la ingeniería lúdica. Necesitan ser inmersivas a través de lo interactivo, a través de la participación. Son historias que se abren a la participación. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de inmersión? La inmersión es una cualidad subjetiva que hace a la capacidad de ponernos en juego, de ponernos en movimiento. Y esto lo explico, a mi criterio, muy bien en el texto La ingeniería lúdica. La inmersión es un acto de imaginación. Yo me veo dentro y puede ser una imaginación perceptiva, visual nada más, emocional, cognitiva del orden del pensamiento y una inmersión del orden de lo físico. Si yo me encuentro haciendo cosas en función de eso, de lo cual, de ese contenido del cual me siento arte y parte, estoy generando inmersión. Es un estado de abstracción distinto a estar en la vida cotidiana. Cuando yo estoy inmersa en algo, estoy abstraída en ese algo, ¿sí? Estoy compenetrada, me ubico en otro espacio-tiempo, más allá del concreto y más allá del que digo ser ficcional, es una dimensión subjetiva a la que Winnicott llamó espacio transicional y que también nosotros, y lo pueden encontrar en los textos, lo llamamos espacio lúdico creativo, o últimamente y a partir de la pandemia, también lo hemos denominado en un texto que escribimos con Margarita Penades, Didáctica y Complejidad, lo hemos llamado espacio virtual. Sobre todo esto van a tener materiales de lectura, algunos principales y otros secundarios. Este espacio o entrar en este espacio transicional, lúdico, creativo o virtual se produce a partir de algunas estrategias de desdoblamiento, porque yo tengo que abstraerme de la vida cotidiana y entrar, compenetrarme en esa historia, y como en los juegos poder entrar y salir. Bien, estas estrategias de desdoblamiento para entrar en ese espacio virtual bien puede ser un recurso visual, algo que me sorprende, me llama la atención, me captura la atención y me hace entrar. Puede ser una problematización, un suceso recontra bien planteado de manera que haga que yo quiera saber qué pasó.
Puede ser que lo cuente, lo dramatice, me posicione para contarlo de una manera tal que haga que el otro haga match y entre en esa zona de desdoblamiento. Lo importante es que nosotros tenemos que generar que el otro se interese, pueda entrar en ese espacio transicional, zona lúdica, zona creativa, zona virtual. Y eso lo vamos a ir haciendo a partir de la interactuación. O sea, que lo que se relata, lo que se cuenta y de la manera que se hace y con el recurso que se hace, tiene que ir haciendo que el otro intervenga y que con su accionar modifique o sea parte de la construcción de ese relato, ¿sí? La diferencia entre un lector de un libro o alguien que mira una película que también se le produce la inmersión, en las narrativas lúdicas, la interactuación modifica el contenido o el devenir de esa historia que se cuenta, pasando de la interactividad, de la interacción a la interactuación conjunta. Los participantes van accionando e interactuando con el mismo texto, con el mismo contenido de la historia. La secuencia que hace a la estructura narrativa puede ser una secuencia lineal o no lineal. Esto va a tener que ver con el ordenamiento cronológico en la forma en que se van sucediendo los hechos, que es un ordenamiento que siempre va en avance, con un inicio, un desarrollo y un cierre, o un ordenamiento no cronológico en el cual la trama argumental que se cuenta se desarrolla de manera alterada, ¿sí? Está modificado. Ahora bien, ¿cómo se producen estas formas alteradas y qué tienen que ver? Se producen a través de técnicas o herramientas narrativas tales como el salto al pasado, el salto al futuro, a otras dimensiones. Ahora hay mucho de la dimensión cuántica. También se puede ser que hay distintas opciones y se dividen los participantes del grupo en seguir esta parte de la historia, esta otra parte de la historia, esta otra parte de la historia, etc. Voy a poner un ejemplo. Cuando todavía no las denominaban narrativas lúdicas, en un acto escolar en el cual nosotros jugábamos justamente historias, aparece un actor encarnando el papel de Manuel Belgrano, que aparece con otras personas más de época, y entonces se produce un diálogo entre una maestra y Manuel Belgrano le dice, pero esto tiene que ver con cuando yo era chiquito. ¿Quieren verlo? Entonces, él se va retirando, aparece una imagen en el escenario de dibujos de la vida cotidiana de la época colonial, y en el centro se empiezan a depositar un montón de materiales de época para jugar, ¿sí? Se armó un escenario lúdico. Una maestra empieza, encarnando el personaje de la madre de Manuel Belgrano, empieza a decir, Manuel, ¿dónde está? Manuel, ¿dónde está? Hasta que en un momento un niño dice, acá estoy. Entró en juego. Y a partir de que entró en juego y ella lo tomó y los demás lo tomaron como el Manuel Belgrano chiquito, se sucede una serie de hechos, se juega esa historia con este Manuel Belgrano cuando era niño. Ahí tienen un recurso o una herramienta narrativa y también tienen el ejemplo de cómo son historias que se ponen en juego, que se juegan. ¿Qué une? ¿Qué une a la secuencia de una estructura narrativa lineal o no lineal? ¿Qué tienen en común? Que todas van a tener un inicio, un desarrollo y un cierre. En ese desarrollo se van a suceder un montón de sucesos. Algunos pueden ser progresivos, otros pueden ser alterados, pero todos están abordando algún conflicto que fue presentado entre la introducción y el desarrollo.
y lo que no entiendan lo preguntan en la descripción del comentario. Bien, los relatos o historias que se cuentan en general hablando siempre adquieren las características que les impone o que les posibilita el medio en que las transporta a esa historia. Un libro tiene las características que le otorga el soporte libro, o un podcast tiene las características que le aporta o le impone o le posibilita el soporte audio. El cine lo mismo, los videojuegos lo mismo. Y fíjense que a través de los recursos tecnológicos cada vez más, esos medios que transportan a las historias se van modificando y las historias van adquiriendo otras posibilidades. Fíjense que hoy por hoy tenemos posibilidades de mirar, por decir así, un video, las distintas escenas, o fíjense que sucede eso en las descripciones de los videos de YouTube, cuando les ponen un índice temporal, uno puede mirar un video temporal desde la escena que quiere empezar a mirarlo. O sea, que cada medio le imprime, le impone, le posibilita a la historia una forma de ser narrada, contada, organizada, construida. En o desde el enfoque, las corrientes pedagógicas y el enfoque didáctico que vimos en el módulo anterior, que sustentan estas narrativas lúdicas, el medio que las transporta es el diseño de una propuesta didáctica creativa. Vayan a leer el concepto, ¿sí? Entonces, en ese diseño va a ser importante no solo la historia que se cuenta, ¿sí? Porque no va a ser una historia cualquiera, porque estamos en ámbitos determinados, con características de la edad determinada, en espacios territoriales determinados, con su propia cultura. No va a ser lo mismo cualquier cosa. No van a tratar de cualquier cosa, siempre van a tratar de algo que, por ejemplo, desde este enfoque de la didáctica lúdica grupal, van a tratar de problemas y problematizaciones que hacen a la vida de los seres humanos. Porque entendiendo que estamos en un contexto educativo, sea de lo formal o no formal, lo que nos interesa por ser un enfoque humanista es que estas historias nos puedan permitir la identificación, la proyección de la que hablamos en el primer módulo, que hacía interesantes a esta estrategia de la narrativa lúdica. ¿Sí? Entonces, va a ser importante en este medio que las transporte estas historias, que es la propuesta didáctica creativa, va a ser importante la historia que se cuenta, la forma de contarlo, la estructura que se tiene, los espacios que promueve utilizar, sea el espacio concreto del jardín o donde hagamos el taller o la actividad recreativa, abriéndose a otros espacios, los tipos de agrupamiento que promuevan realizarse, ¿sí? Y los medios concretos que utilicen. Entonces, para hablar de esto, me gustaría mostrarles. Hablamos entonces de el contenido de la historia, de la estructura de la historia, de los espacios que promueve utilizar, los agrupamientos que promueve generar y los medios que utiliza. En cuanto al contenido, vamos a estar hablando de sucesos que hacen a las distintas problematizaciones y o desafíos de la existencia humana y la vida cotidiana, lo que dije antes. En cuanto a la estructura, vamos a procurar que sea sí o sí, sea lineal o no lineal, que utilice una secuencia narrativa interactiva, ¿sí?
En cuanto a los espacios, agrupamientos y medios, vamos a pensar que estas narrativas lúdicas se despliegan a través de distintos tipos de propuestas más abarcativas y actividades que les son inherentes. Los espacios debemos procurar que haya espacios presenciales y también la utilización de espacios virtuales. ¿Por qué? Porque recuerden que en el módulo anterior hablé de que lo que hace interesantes a las narrativas lúdicas como estrategia poderosa y entre otras cosas es la manera de contar, que posibilita que se pase de una simplicidad reproductiva a una complejidad creativa. Y esto se hace alternando espacios, dimensiones y encontrando las relaciones. Asimismo, en cuanto a los agrupamientos, es necesario que incluya actividades individuales, pequeños grupos, espacios de juegos donde los chicos elijan con quién estar, talleres y actividades grupales, obviamente. Y en cuanto a los medios, que haya recursos físicos y recursos tecnológicos, como por ejemplo, puede haber una entrevista por teléfono, por videollamada, en un Zoom que se vea. ¿Qué quiere decir una entrevista? Ya vamos a ver más adelante que todas las propuestas de este tipo en tanto atienden a problemáticas o problematizaciones de la existencia humana y de la vida cotidiana y lo hacen desde una perspectiva compleja que pone en relación distintos aspectos no dados, sino que se van construyendo, para abordar cualquier problemática, siempre vamos a estar atendiendo a entrevistar a alguien, a mirar material de otro lado, a pensar juntos en una comunidad de diálogo, distintos aspectos que hacen a este vehículo que transporta la narrativa lúdica, que es la propuesta didáctica creativa. Ahora bien, tengamos en cuenta y no perdamos de vista que siempre entre el contenido y entre el contenido y la secuencia narrativa que yo diseñe para llevar a cabo esto, tiene que haber una influencia mutua, es decir, entre el contenido y la intervención de los participantes en el tratamiento de la información. ¿Qué las hace entonces interesantes nuevamente a las propuestas, a las propuestas didácticas creativas que transversalizan o que están atravesadas por narrativas lúdicas? Es que posibilitan la organización y desarrollo de las actividades dentro de un marco de sentido o significación. Y lo pongo en azul porque esto hace al título de este curso taller. Es decir, al pensar en estas historias o relatos, promovemos que todas las actividades que nosotros tenemos pensadas para hacer del orden de la enseñanza y del orden del aprendizaje para los niños, las podamos hilvanar dentro de una historia que le aporte a los chicos y a los no tan chicos sentido, significación, que las haga o les genere inmersión. Las hace interesantes que se pueden poner en juego en movimiento intelectual, afectivo, cognitivo, problemáticas sociales, culturales, ambientales, que invitan a un abordaje complejo. Esto es muy interesante para quienes procuramos enseñar desde la complejidad y una actividad suelta y aislada no nos lo permite, ¿no? Favorecen la construcción del conocimiento de manera colectiva, con lógica compleja, genuina, libre y creativa. Chiche bombón. ¿Por qué esto así? Colectiva porque es una historia que nos atañe a todos. Es una narrativa que va a favor de tener una tarea, esto es el enfoque de lo grupal dentro de la didáctica lúdica grupal. Esto promueve que todos estemos en torno a un mismo proyecto, que es la narrativa lúdica, pero que puede tener
variadas formas de participación y de agrupamientos, como puse en la diapositiva anterior, ¿sí? Favorecen la construcción del conocimiento colectivo, con lógica compleja porque hace todo el tiempo estar relacionado, genuina porque tiene que ver con lo que nos pasa, ¿sí? A los niños, al maestro, a la maestra. Esta narrativa no los convida, no los convoca, no va a poder avanzar, porque son historias que se juegan en tanto posibilitan que nos juguemos existencialmente con esto, ¿no? Libre y creativa tiene que ver porque en tanto se abre a la participación voluntaria que el maestro, la maestra sabrá qué tomar, cómo ayudarlos, adecuar las propuestas a lo que estamos haciendo, adecuar en el sentido de hacerlas pertinentes, que se puede hacer, favorecer que se pueden hacer. Esa participación va a posibilitar la creatividad, como la capacidad creatividad como la capacidad de hallarse uno mismo, una misma en aquello que hace. Reconozco que esta propuesta tiene algo de mí y me ayuda a crearme a mí mismo, ¿sí? Y promueven finalmente, y por todo lo demás, una subjetividad libre, participativa y creativa. Señoras y señores, señoritas y señoritos, este ha sido el video número 2 del módulo número 2. Tienen un montón de materiales para leer, pero lo más importante, y ya voy a ir llegando en el próximo video a contar ejemplos, es que vayan haciéndose preguntas ustedes mismos, que puedan ir escribiéndolas aquí abajo en la descripción del video, tras haber leído algo, tras haber escuchado el video, relacionarlo con el video anterior, y este es el juego que proponemos. Muchas gracias.